Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar entonces inicio ya a nuestro webinar el día de hoy. Mi nombre es Diego Fernando Cepeda, soy el representante para Colombia de la marca Digipol y mi empresa es Ceret Ingeniería. Hoy vamos a tocar un tema que creo que puede ser pues bien interesante para muchos. Tiene que ver sobre los beneficios que podemos tener al momento de usar un BMS. Y vamos a también dar ciertas recomendaciones a la hora de seleccionar el BMS que, digamos, se ajusten más a nuestras necesidades. Habíamos hablado en un comienzo con las personas de Alas, hacer un panel de preguntas al final, pero creo que la forma en que lo podemos manejar es podemos ir haciendo preguntas y estamos atentos y las vamos respondiendo conforme vamos avanzando en la presentación. Si vemos que la pregunta es quizás un poco muy adelantada, entonces la vamos dejando para el final, pero tratamos de ir resolviendo todas las inquietudes de momento. Bien, entonces para comenzar, nuevamente mi nombre es Diego Fernando Cepeda. Cuando tenemos un sistema de CCTV, pues casi que estamos deseando que el sistema de CCTV realmente tenga un impacto importante en la sensación de seguridad que va a tener el cliente. Normalmente nos encontramos con que, además de lo que compone mi sistema de CCTV, como lo son los equipos, existen también sistemas que nos van a permitir administrar, optimizar, mejorar y en algunos casos hasta automatizar todo lo que tiene que ver con mi sistema de seguridad de CCTV y esta herramienta es la que normalmente conocemos como BMS. Cuando entramos a trabajar con la parte de los BMS, nos damos cuenta que empiezan a generar una serie de términos que en muchas ocasiones nos pueden confundir o que confunden al cliente final. En este caso vamos a hablar de CMS y BMS, que son cada uno de esos términos. Dado que el núcleo principal pues, de nuestro sistema de gestión va a ser un software, empiezan a generarse entonces dos términos, como lo dijimos anteriormente, uno es CMS y otro es BMS. El primero puede tener dos, digamos, significados, es Central Management System o Central Monitoring System, y el segundo es Video Management Software. Vamos a hablar de las grandes diferencias que puede tener cada uno, pero obviamente nos vamos a enfocar principalmente en el BMS, que es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy. Cuando hablamos entonces de CMS y BMS y los empezamos a enfrentar, hay que entender una serie de puntos que es lo que tenemos a este lado de este recuadro, que son como las características que los van a diferenciar a cada uno. La primera es el fabricante. Normalmente el CMS es desarrollado por una empresa que hace elementos de CCTV. Ejemplo, una empresa que fabrique cámaras genera su propio CMS. ¿Okay? En el caso del BMS, lo desarrolla un tercero, es decir, alguien que no tiene que ver directamente con la fabricación de cámaras, que normalmente se dedica netamente al desarrollo de software, pero que tiene todo el conocimiento para hacer un software adaptado a la necesidad del sector de la seguridad. Entonces esto es bien importante porque con esto igual nos vamos a dar cuenta que seguramente muchos clientes en su momento nos dirán, pero la empresa X de las cámaras X me está ofreciendo un software. Claro, seguramente todas lo van a ofrecer y en el mercado usted va a encontrar un gran número de oportunidades. Casi que cada marca tiene su propio CMS. Sin embargo, hay que analizar otra serie de características, como la siguiente, el soporte de multimarca. Normalmente, un CMS con respecto a este tipo de soporte es bajo. Normalmente un CMS solo soporta la marca de quien lo fabricó, ¿sí? Si la empresa de cámaras marca X genera un CMS, pues normalmente ese CMS solo permite trabajar con cámaras marca X. En algunas ocasiones, solo en algunas, pueden soportar otras marcas, pero es un número realmente muy limitado, por eso hablamos de que el soporte multimarca es bajo. En el caso del BMS,
hablamos de que normalmente es un sistema abierto y que es un sistema que para integrar distintas marcas lo realiza a través de drivers o a través del protocolo OMP. Otro tercer punto muy importante es la capacidad de expansión que pueda tener cualquiera de estas dos opciones. En el caso del CMS, esa opción es limitada. Es decir, no hay una capacidad como tal de expandirse. Normalmente el fabricante le dice, yo le suministro mi CMS, este es el que tengo, le va a permitir trabajar con un máximo de 64, de 128, qué sé yo, X número de cámaras, pero ese es el limitante, hasta ahí llego. Si el cliente necesita más de ese número de cámaras, no puedo hacer nada. El software está limitado, el software no puede trabajar con más, ¿ok? En el caso de los BMS, hablamos de que esa capacidad de expansión, lo denominamos de esta manera, es ilimitada. El término ilimitado no porque nunca vaya a tener fin como tal, sino más acotado hacia que depende del hardware, ¿sí? Si usted tiene un buen hardware y pone un BMS, usted puede ir creciendo en el tiempo a través de comprar paquetes, a través de ciertas actualizaciones. Y si su cliente empezó, ejemplo, hoy en día con 64 cámaras, si usted quiere llegar a 128 cámaras o a menos, usted puede ir incrementando sin necesidad de tener que hacer en muchas ocasiones otra inversión en hardware o cambiar el mismo software. Simplemente usted lo puede ir haciendo porque el software tiene la capacidad. Un punto bien importante es la integración con terceros. Los CMS en esa parte prácticamente su integración es nula. Normalmente no se encuentra un CMS que uno pueda decir voy a integrarlo con X sistema, el CMS me está brindando una herramienta para. El CMS es cerrado. Un BMS normalmente está abierto a hacer integraciones y para ello utiliza una herramienta de la cual vamos a hablar un poco más adelante, que es, denme un momento por favor, me parece que pasó algo aquí con la aplicación. Listo, ahí creo que ya se está observando nuevamente. Retomemos acá. Bien, listo. La integración con terceros, entonces, en cuanto a los BMS, más adelante vamos a hablar de qué son las API, que es la herramienta por la cual un BMS me permite generar ciertos niveles de integración. Luego está la gestión de usuarios. En el caso de un CMS es muy limitada. Normalmente un CMS brinda la posibilidad de crear distintos usuarios, de crear ciertos perfiles, pero casi que generalmente los perfiles ya vienen predeterminados. Entonces normalmente un CMS te dice, tengo perfil para operadores, tengo perfil para el administrador, tengo perfil para usuarios de solo visualización. En el caso de un BMS, esa gestión es mucho más alta. Un BMS les va a permitir no solamente crear usuarios, no solamente crear perfiles, sino en muchos casos casi que personalizar los roles de cada usuario. Eso es una gestión mucho más alta que la que puede tener un CMS. Sigue la administración de recursos. En el caso del CMS lastimosamente es muy limitado y con recursos me refiero básicamente a las propiedades que puede tener mi sistema, es decir, una cámara, un DVR, un NVR, un HVR. Normalmente el CMS limita esa parte. En el caso de un BMS yo puedo optimizar inclusive los recursos. Ejemplo, y eso es un ejemplo muy básico, en algunos casos uno puede encontrar que hay PTZs que te brinda la posibilidad obviamente de realizar presets, de realizar patrulleos, ¿sí? Sin embargo, en el CMS esa parte se limita a lo que el PTZ tenga. En el caso de un BMS yo puedo inclusive programar patrulleos, programar presets de una manera casi que personalizada e inclusive agendada. Es decir, yo puedo decirle el día 24 de octubre realice esta rutina, el día 25 realice esta, pero en 2 años realice esta otra rutina, ¿sí? La administración de recursos es prácticamente ilimitada. El monitoramiento en vivo, obviamente, pues cada uno de los sistemas aplica. La generación de reportes, en el caso del CMS, tiende a ser muy básica, está más ligada hacia la parte del estado o de la salud del propio software. Entonces, normalmente en el CMS uno puede encontrar un reporte
perdí conectividad, hay una falla en el disco duro, pero si quiero generar un reporte como tal de lo que estoy viendo, de lo que estoy detallando, pues normalmente se convierte en algo un poco más complejo. ¿Ok? En el caso del BMS, sí hay una generación de reportes completa. Un CMS no lo tiene, un BMS puede inclusive analizar la parte de analítica, analizar todo lo que es la parte de los reportes que se generen con base a los análisis de video que se hagan en tiempo real. ¿Sí? Es bastante completo. Y finalmente, algo que es muy importante tanto para el integrador como para el cliente final, el precio. Normalmente un CMS es gratuito, casi que regularmente. Hay algunos que lo cobran o cobran un precio quizás muy bajo. El BMS tiene costos variables. ¿Okay? Si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas sin ningún problema. Las vamos tratando de trabajar. Hoy en día, el mercado está experimentando una migración bastante amplia de CMS a BMS y básicamente esto se está generando por tres razones. Primero, el cambio de tecnologías. Como bien sabemos, a pesar de que casi que en Latinoamérica me atrevería a decir, la gran mayoría de CCTV todavía sigue siendo analógico, nos encontramos con que ya la gente está mucho más interesada en llegar al mundo IP. ¿Por qué? Por las resoluciones, que es pues casi quería que principalmente una de las razones, y también por razones como la demanda de características avanzadas. Es decir, ya hay clientes que requieren no solo una cámara que sirva, digamos, para tener un detalle de una escena, sino que sea inteligente. Una cámara que tenga capacidad de hacer un análisis o un sistema que tenga capacidad de hacer un análisis, de entregar un reporte, de generar un conteo. ¿Okay? Y tercero, porque finalmente para los clientes es muy importante que ellos puedan administrar, gestionar y operar de manera eficaz y eficiente su sistema, cosa que en muchas ocasiones un CMS lastimosamente no nos brinda esa opción. ¿Qué hay que saber entonces para poder seleccionar un BMS? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cuáles son las mejores características? Entonces vamos a hablar de una serie de opciones que tenemos para poder diferenciar cuando un BMS, digamos, se ajusta o no se ajusta a nuestra necesidad. Entonces, en primera medida, tenemos que entender que hasta hace algunos años habían unas características muy fundamentales que yo buscaba en un sistema de SCTV y en este caso en un sistema de gestión. Y eran muy básicas realmente. Hablábamos de que mi sistema debía tener capacidad de grabación, capacidad de búsqueda y visualización remota. Gracias a todos los avances tecnológicos que hemos tenido, hoy nos encontramos con que inclusive los deberes más económicos que pueda encontrar en el mercado tienen esas capacidades. Quizás algunas capacidades, dirán ustedes, son limitadas, totalmente de acuerdo, pero en general esas capacidades ya hoy están hasta en el deber más económico del mercado. Que uno me permita hacer una búsqueda de grabaciones hasta por 16, perdón, pasó algo con la presentación, que me permita hacer una búsqueda hasta por 16 canales en simultáneo, mientras que otro no, sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hoy tenemos características que van mucho más allá. ¿Okay? Por este mismo avance tecnológico que hemos tenido, ya muchos usuarios necesitan más, pero hay que aclarar algo. Lo que vamos a ver hoy aquí no es necesariamente una serie de mandamientos. No tiene que cumplir al pie de la letra todo. Simplemente estamos tratando de brindar una herramienta para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Porque seguramente se van a encontrar en el mercado con algún BMS que no las soporte todas y eso no lo hace un mal BMS. Como también muy seguramente se va a encontrar en el mercado con clientes o con proyectos que seguramente no requieren la totalidad de todas las características que vamos a ver acá. La primera característica que vamos a tener en cuenta en el momento de seleccionar un BMS, ¿cuántas marcas o modelos soporta el BMS? Hoy en día nos encontramos con que en el mercado tenemos una súper amplia variedad de ofertas. Tenemos muchísimas marcas, tenemos muchísimos modelos, tenemos muchísimas funcionalidades y para el cliente finalmente se convierte en algo muy importante conocer
cuáles y cuántas son las marcas que se van a integrar con el sistema que él va a adquirir. Normalmente hay dos grandes grupos allí. El cliente que está implementando casi que un sistema de CCTV nuevo, o digamos un edificio que se está haciendo nuevo, que están evaluando toda la parte de seguridad, entonces están implementando tecnología de punta. Lo primero que quiere saber el cliente es cuáles son las marcas con las que él puede seguir creciendo, cuáles son los modelos con los que él puede seguir creciendo. Y está el segundo caso, un cliente que ya tiene un CCTV previamente instalado, llega a una implementación BMS y dice, mire, yo ya tengo esta marca, puedo seguir creciendo con otras marcas, puedo seguir creciendo con otros modelos, el sistema me va a limitar. Y nos encontramos con esto casi que, como diríamos por acá en Colombia, es el pan nuestro de cada día. Muchos clientes tienen sistemas donde ya tienen un CCTV instalado, donde ya tienen una marca instalada y desean seguir creciendo, pero no limitarse a una sola marca. Por eso esta característica es bien importante. Otra segunda característica es qué tan fácil va a resultar la centralización de ese sistema de CCTV. Hoy en día nos damos cuenta que los clientes cada vez necesitan más recursos, que cada vez tienen mayor cantidad de cámaras y que cada vez los sistemas de CCTV se están instalando y se siguen instalando, y eso hace que finalmente gestionar un sistema tan grande como ese requiera en muchos casos una centralización. Entonces nos encontramos con clientes que quizás tienen 1, 2, 3, 4 o hasta más sucursales, tienen distintos sistemas de CCTV instalados y quieren integrarlos, quieren centralizarlos. La pregunta es qué tan fácil puede llegar a resultar eso. Adicionalmente, cuando hablo de centralización, también aparece un término que es la gestión. A mayor cantidad de cámaras que tengo, casi que normalmente estoy incrementando el número de usuarios que las están monitoreando o que están teniendo algún tipo de operación sobre ellas. ¿Qué tan fácil va a ser, después de haber centralizado, que esos usuarios gestionen o accedan al sistema? Así que se convierte nuevamente en una pregunta bien importante: ¿qué tan fácil puede resultar la centralización de mi sistema de CCTV? Esta, que también es bastante, la escuchamos mucho en la parte de proyectos, es: ¿se puede integrar el BMS con otros sistemas? Hoy en día sabemos que un sistema de seguridad no solo se compone de la parte de CCTV. Hay muchos clientes que van a tener necesidad de integrar puntualmente ese sistema con otros sistemas de incendio, de intrusión, de control de acceso, e inclusive con otras aplicaciones diferentes a lo que uno puede pensar que están dentro del campo de seguridad. Toda esa integración se hace con un solo fin: obtener una evidencia que ya no solamente quede como un registro, como una pequeña nota, sino que también tenga imágenes y tenga video. Entonces va a ser casi que una pregunta súper importante a la hora de usted elaborar un proyecto. ¿Mi sistema PMS se puede integrar con otros sistemas? Más adelante vamos a ver cómo podemos hacer esto. La parte de la analítica. ¿Existe capacidad de analítica y de video en el sistema y qué tan efectiva es? Los clientes, y sobre todo el sector de gobierno y el sector industrial, ya requieren un análisis de video en tiempo real, porque ya no solamente necesitan estar detallando o observando lo que está pasando en un área específica, sino que necesitan que ese video sea inteligente. Necesitan saber cuándo hay una intrusión, cuándo alguien está merodeando una zona, cuándo alguien quizás está abandonando un objeto en una zona prohibida, cuando alguien se está parqueando en una zona que no debe parquearse. ¿Sí? Pero cada vez que se habla de la analítica, para el cliente y para los integradores también surge una gran o dos grandes preguntas. Primero, ¿realmente eso va a ayudar al operador? Y segundo, y es vital, ¿realmente funciona? ¿Es efectiva? Me he encontrado, y ha sido una experiencia bien interesante, con personas que hoy por hoy todavía tienen cierta desconfianza con respecto a la analítica. Más adelante vamos a ver qué opciones nos están brindando hoy en día los diferentes sistemas BMS y qué podemos ir haciendo con esta parte y cómo podemos responder a esas preguntas de manera adecuada. La posibilidad de migración. Una gran pregunta es: ¿puedo migrar o puedo seguir usando mis sistemas analógicos convencionales? La idea sería que sí. La idea es que cuando usted vaya a seleccionar un BMS, usted le pueda brindar al cliente la confianza de decir: sí, usted puede seguir usando sus sistemas convencionales.
¿Por qué? Porque seguramente funcionan bien, porque seguramente trabajan bien, porque la inversión que quieren hacer hacia nuevas tecnologías no va para esa área que están tratando de vigilar, sino para otras. Entonces, uno puede decir perfectamente, sí, sí ha seleccionado un buen BMS, sin incurrir en algunos gastos que a veces se convierten en alternativas. En muchas ocasiones, cuando se quiere hablar de seguir usando tecnología analógica sobre tecnología IP, lo primero que se le ocurre a las personas es usar codificadores. Sin embargo, uno encuentra que, aunque los precios ya se han ajustado y se han acomodado un poco, se sigue encontrando que normalmente usar un codificador puede resultar en algo costoso. Para eso, la mejor opción es usar un DVR, que en muchas ocasiones, como lo vimos anteriormente, gracias al avance tecnológico cuenta con muchas herramientas y que seguramente se puede integrar al BMS que yo esté usando. Exploremos entonces cada una de esas características, miremos cuál es la mejor opción, evaluémoslas en profundidad y miremos qué opciones podemos tener allí. Voy a revisar un momento por acá el panel de preguntas. Bien, tengo por aquí unas preguntas. Empecemos a contestarlas. Pregunta Gustavo. Cuando se refiere a un CMS, ¿es hablar de un standalone o un dispositivo, llámese driver, que se maneja con token? La cantidad del equipo. Normalmente un CMS sigue siendo un software, no es necesariamente un equipo. Nos encontramos en el mercado CMS de todas las marcas, porque casi que podría uno hablar de que CMS hay como marcas de cámaras hay. ¿Ok? Encontramos que finalmente, si hay en el mercado 100 marcas de cámaras, vas a tener 100 marcas de CMS. El CMS normalmente, como lo vimos al principio, es parte del propietario que desarrolló la cámara. Normalmente no se va a integrar con otros sistemas. Si tienes de pronto alguna otra duda, con mucho gusto me puedes escribir allí sin ningún problema. Pregunta también Víctor, ¿este software BMS puede instalarse a un PC o servidor o ya viene instalado en un hardware específico? Muy buena pregunta. Encontramos las dos opciones. Yo tengo opciones de BMS que se pueden instalar directamente a un computador tipo desktop o a un computador tipo servidor, pero también se encuentran en el mercado opciones donde tú ya tienes un BMS preinstalado en una máquina tipo servidor con ciertas características. Digamos que hay una mezcla bastante amplia y bastante homogénea allí. Puedes encontrar ambos casos. Otra pregunta que hace por aquí Marlon. En la gestión de usuarios, ¿el BMS hasta cuántos usuarios se pueden crear? También es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de gestionar usuarios, un BMS casi que puede gestionar la cantidad de usuarios que tú creas conveniente. Como hablábamos, el limitante es el hardware, ¿sí? Normalmente un BMS te va a permitir crear cantidad ilimitada de perfiles dependiendo de las versiones que selecciones, o te va a crear, digamos, una serie de políticas dependiendo del número de usuarios, pero no hay un limitante como tal. Ya eso va muy ligado a qué marca uses. Entonces vas a encontrar BMS en el mercado que te permiten crear 4 perfiles de usuario, otros te permiten crear 8, otros te permiten crear 16, algunos son ilimitados, pero va muy ligado a qué BMS uses. Otra pregunta por acá de Víctor. ¿Un BMS no es lo mismo que un NVR? El BMS no graba entonces, solo gestiona. Bien, también es una muy buena pregunta. El BMS cumple ambas características. Un BMS debe gestionar, pero debe también permitir la opción de grabado. De hecho, yo a un BMS le puedo conectar múltiples NVRs. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener, si yo lo deseo, una grabación redundante. Es decir, puedo estar grabando directamente en los NVRs, pero puedo también estar grabando directamente en el BMS. Puedo tener una unidad, digamos, tipo SAM, donde esté almacenando todas las grabaciones y también puedo estar almacenando directamente en el NVR o en el DVR inclusive. Pregunta Omar, en un sistema BMS instalado en la PC cliente, ¿por qué pierde precisión?
en la instalación con joystick directo de la cámara. Ok, muy buena pregunta. Aquí hay dos cosas importantes. Tiene que ver primero con el desarrollo que se haya realizado para integrar esa cámara. Va muy ligado a eso. Si el desarrollo se ha hecho a través de un driver nativo, la precisión tiene que ser muy buena porque tiene que ser igual a como si estuvieras usando un joystick directo hacia la cámara o directo hacia el DVR. Sin embargo, cuando muchas veces se hacen ese tipo de integraciones a través de OMBIF, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, lastimosamente encontramos que la respuesta no es la mejor. ¿Okay? Bien, vamos a continuar. Entonces, expandiendo un poco más esta parte que tenemos sobre las distintas características. Espero que las preguntas hayan quedado respondidas. Igual si tienen dudas, al final van a estar mis datos y me pueden escribir con muchísimo gusto. Bien, empecemos entonces a explorar esta parte. La primera, el soporte multimarca, que creo que tiene que ver mucho con la última pregunta. Cuando hablamos de soporte multimarca, entonces nos vamos a encontrar, como dijimos anteriormente, que hay muchísimos modelos de cámaras en el mercado. Es importante entonces elegir un BMS que tenga la capacidad de implementar distintas marcas y distintos modelos. Pero algo muy importante es prestar atención cuando usted está seleccionando el BMS, es cómo se está integrando con ese dispositivo. Hay que tener en cuenta entonces dos opciones. La primera y la más nombrada seguramente es OMBIF. Le van a decir, sí, claro, yo me integro. ¿Cómo? A través de OMBIF. Y la segunda es a través de un driver o del SDK. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? El OMBIF, como ya bien sabemos, al tratar de ser un estándar, pues nos encontramos con que la mayoría de marcas que existen en el mercado ya tienen implementado el protocolo OMBIF. Sin embargo, como OMBIF lo que trata de hacer es un estándar, en muchas ocasiones esas cámaras pierden, o los equipos pierden ciertas funcionalidades, o ciertas funciones más bien. ¿Ok? Eso hace que muchas veces la implementación a través del BMS no sea la mejor opción. Ejemplo, nos hemos encontrado aquí en la compañía con muchas veces clientes que han hecho integraciones a través de OMBIF de dispositivos o de cámaras PTZ. Resulta que hacen la integración, efectivamente la imagen se ve, pero, oh sorpresa, cuando la persona trata de empezar a mover el PTZ no se mueve. O en algunos casos se mueve, pero como nombraba alguien en las preguntas anteriores, se mueve con retardos o no me permite tener ciertas funciones como la parte de patrulleo, la parte de gestión de rutas. ¿Okay? Entonces se va perdiendo esa funcionalidad de la cámara para lo que realmente fue concebida. Solo por haberla integrado a través de OMBIF voy perdiendo cierta funcionalidad. Y la segunda instancia que tenemos es una integración a través de driver o del SDK. Para mí es la mejor opción. Es la mejor opción que usted tiene para integrar los dispositivos, ya que básicamente permite que el BMS hable y entienda el mismo lenguaje que la cámara está hablando. Esto permite que si la cámara, digamos, ha modificado algún parámetro, el BMS entienda que se ha modificado. Si la cámara tiene, en el caso de los PTZ, manejo de sensibilidad en el joystick, el BMS puede entender que existe ese manejo de sensibilidad. Inclusive, algo muy importante del desarrollo a través de drivers nativos o de los mismos SDK es que en muchas ocasiones esa funcionalidad no se pierde inclusive en el tiempo. ¿Y con qué me refiero a esto? Ejemplo, la cámara X está integrada con el BMS a través de driver. Resulta que esa empresa X sacó más adelante, dentro de la misma familia de esa cámara, una segunda versión. Normalmente, cuando el desarrollo se da en esa forma, las compañías siguen usando su mismo driver o su mismo SDK. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que en muchas ocasiones, así esa cámara no aparezca en mi lista de dispositivos, el simple hecho de haberlo integrado con un driver nativo me va a permitir usarlo. Y nos hemos encontrado con muchísimos casos de esa forma, ¿sí? Donde el modelo inclusive en muchas ocasiones ni siquiera ha salido o ha tenido un lanzamiento en un país específico, pero como un desarrollo se hizo a través del driver o del SDK, se puede usar sin ningún problema. Hablemos entonces de la administración y la centralización que puede tener mi BMS.
Algo muy importante que nombramos hace un rato es que nos vamos a encontrar con sistemas mixtos. Y con sistemas mixtos me refiero a sistemas que tienen múltiples marcas, pero también que tienen múltiples tecnologías. Es decir, podemos encontrarnos con sistemas que tienen marca X, Y, Z y que adicionalmente dentro de esos modelos X, Y, Z tienen también tecnologías IP, en algunas ocasiones tecnologías híbridas e inclusive tecnologías analógicas todavía. Mi sistema entonces tiene que tener la capacidad de poder coger todos esos sistemas y centralizarlos. Por aquí hay una pregunta, dice, ¿los sistemas BMS pueden centralizar directamente en un solo CCTV y centrarlos en un solo lugar? Ok, a ver si entiendo la pregunta. Para ello me voy a remitir un poco por aquí a la presentación y mostrar este gráfico. Vamos a tener un ejemplo con este gráfico. Supongamos que tenemos un cliente que tiene 3 sucursales distintas. ¿Sí? Si el cliente tiene 3 sucursales distintas, a ver, ¿qué pasa con esto? Ya. Si el cliente tiene 3 sucursales distintas, lo que podemos hacer es que cualesquiera de esas 3 sucursales las podemos llevar hasta un solo servidor y a través de un solo servidor podemos estar monitoreando, podemos estar grabando cualquiera de esos puntos y podríamos también estar monitoreando inclusive desde puntos distintos al central. O sea, yo puedo centralizar distintos sistemas en una sola forma o en una sola, digamos, ubicación geográfica. Esa es la pregunta que nos hacía Guillermo. Pregunta Hugo, ¿qué recomendaciones se puede tener respecto al hardware y los sistemas operativos? Muy buena pregunta. La mayoría de los BMS que existen en el mercado están trabajando sobre Windows, aunque puedes encontrar también sistemas operativos como Linux. Sin embargo, diría que la gran mayoría está trabajando en Windows. No he visto como, digamos, problemas, inclusive trabajando sobre plataformas Windows 7, ¿sí? Pero normalmente la elección del sistema operativo va más ligado al número de cámaras. Ejemplo, aplicaciones que tienen 64, 100, 200, 300 cámaras, normalmente usan sistemas operativos Windows Server. ¿Okay? Pregunta Edgar, ¿qué características debe tener el equipo donde se va a instalar el BMS? Bueno, esas características van muy ligadas a lo que tú quieras hacer. Más adelante vamos a ver un poco más de eso, entonces creo que te puede quedar un poco más clara esa pregunta. Pregunta Omar, ¿qué es nativo? Ok, nativo hace referencia a cuando estás usando la parte, digamos, tienes una marca X, la marca X crea su propio lenguaje para comunicarse con sus cámaras, para comunicarse con sus dispositivos. Entonces, un BMS debe tener la capacidad de interpretar ese lenguaje. Nativo hace referencia a eso, a que es un driver desarrollado directamente por la empresa, no es una integración a través de ONBIF, que es un estándar, sino que es que tu BMS hable el mismo lenguaje como si fuera de la marca de cámara que estás seleccionando. ¿Okay? Espero que con eso haya quedado resuelta la pregunta. Continuemos entonces. La idea entonces es que podamos centralizar y que pueda tener una gestión total de mi sistema, que con ello yo pueda también brindar la creación de políticas de grupo, que yo pueda administrar de manera eficiente, que yo pueda inclusive, ejemplo, supongan que ustedes tienen una central de monitoreo implementada, los reportes no tienen que ser una operación para todos los usuarios, yo debo generar unas políticas para aquellos usuarios que yo necesito que generen el reporte. La atención de alertas o de alarmas tampoco tiene que ser para todos los usuarios. Mi BMS debe estar en capacidad de crear una política para administrar de manera eficiente esas alertas y que se mande solo a los usuarios que son encargados de esa parte. No tiene que llegarle de pronto, qué sé yo, al gerente. Eso le llegará al supervisor de seguridad, le llegará a la persona que maneje la estación de monitoreo, pero no debe llegarle a todo el mundo. Con eso nos referimos también a una centralización, a que mi sistema pueda realmente gerenciar mi sistema de CCTV. Continuemos. La integración con otros sistemas. Creo que aquí vamos a tener
bastante tela para cortar. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar rápidamente. Pero este es un tema bien interesante, la integración de sistemas. Bien, para hablar de la integración de sistemas, casi que normalmente cuando un integrador hace esa pregunta, la persona que le está ofreciendo el BMS le dice, claro, yo me puedo integrar a través de algo que se denomina una API. ¿Sí? Y si bien la API tiene sus ventajas, hay algo muy importante, y es, primero, entender qué es. La API básicamente es un acrónimo, Application Programming Interface, o interfaz de programación de aplicación, pero lastimosamente el cómo se usa una API está mal interpretado. Y regularmente eso genera ciertos niveles de exageración con respecto a lo que realmente puede hacer una API. Hay que entender que la API proporciona unos beneficios muy grandes y que el objetivo principal es que una aplicación, así sea diferente de otra, pueda trabajar en conjunto con ella. Pero vamos a ver los aspectos más relevantes y que nos van a permitir entender un poco más de cómo es el trabajo con las APIs. Primero, hay que entender que no hay una sola API. Eso es muy importante. Cuando usted tiene un programa, supongamos que usted tiene un programa, voy a hacer otro ejemplo, una calculadora. Usted tiene una API para sumar, tiene una API para restar, tiene una API para multiplicar. Lo mismo pasa en un sistema de CCTV. Usted tiene una API para manejar la tasa de frames y la resolución. Tiene otra API que se va a encargar de las alarmas, tiene otra API que se va a encargar de la analítica, tiene otra API que se va a encargar de los usuarios. No hay una sola API. Y con esto viene la segunda, digamos, característica que hay que tener en cuenta, y es que no todas las funciones tienen API. Usted, quizás para hacer su integración, necesita, ejemplo, modificar la resolución de la cámara 1, pero resulta que el software que usted está usando no tiene una API para modificar la resolución de las cámaras. No la tiene. Y si no la tiene, lastimosamente, usted no puede generar lo que el tercer punto nos dice. No puede garantizar la integración del sistema. ¿Okay? El cuarto punto nos habla de que una buena integración toma tiempo. Normalmente, si yo cuento con las APIs, si cuento con la documentación adecuada, yo voy a poder tener una buena integración. ¿Que me voy a demorar un poquito? Sí, pero tengo la capacidad de hacer una integración. A ver, por aquí hay una pregunta de Gustavo. Dice, si se tiene una NVR tipo servidor, más no es un software, sino un standalone, son recomendados en BMS. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Ya que actualmente están implementando un BMS, pero utilizaron ese sistema de SSTV para realizar la instalación. Qué pena, si quieres puedes reformular la pregunta nuevamente, no la entendí muy bien y la tenemos allí y te la respondo nuevamente, ¿ok? No entendí muy bien lo que estás preguntando, qué pena. Bien, siguiendo con el punto de la integración, el quinto punto nos habla de que en muchas ocasiones, cuando usted está cambiando de versión, seguramente sus APIs van a cambiar de versión. Y me detengo un poco en esto. Supongamos que usted está usando hoy en día la versión número 4 del software BMS y que está integrado con el software Y de control de acceso que está en la versión 5. El cliente actualizó el software de control de acceso de la versión 5 a la versión 7. Resulta que esa integración que usted tenía antes realizada a través de una API seguramente ya no le va a funcionar. Es una posibilidad. ¿Por qué? Porque cada vez que un sistema cambia su versión, lo más probable es que las API también cambien. El manejo de la API, ¿sí? Seguramente ya la forma en que se llamaba X función ya no se va a llamar así, ya va a cambiar. Eso hace que su integración o lo que usted antes había realizado, pues lastimosamente ya no trabaja. Con eso llegamos a un sexto punto y es que finalmente usted hace lo que la API haga. Por eso es tan importante conocer y siempre mi recomendación es documentense muy bien con quien les está generando o quien está proveyendo, en este caso el PMS o los demás sistemas. Es la mejor forma. Si usted tiene una buena documentación, usted va a saber qué hace el sistema, usted va a saber qué opciones de API tiene, que les brinden la opción de tener esa documentación antes de empezar o inclusive antes de decirle al cliente que ustedes van a hacer algún tipo de integración.
¿ok? Porque creo que puede ser contraproducente si ustedes le dicen al cliente que se puede integrar, el cliente invierte en el BMS, invierte en el otro software y, oh sorpresa, las APIs no tienen las funciones, las APIs no se comunican y finalmente no se pudo hacer la integración, ¿ok? Es bien importante entonces conocer esa parte. Vamos a hablar de la analítica de video. Este tema, en lo personal, a mí me encanta, me gusta mucho. La analítica de video. Resulta que un módulo de analítica tiene que convertirse en una herramienta muy potente dentro de su sistema, ya que es el que va a permitir que se haga un análisis de todo lo que usted está viendo, de todo lo que usted está percibiendo, y que de esta manera tenga usted la capacidad de decir, mi sistema de CCTV es un sistema inteligente, mi sistema de CCTV está ayudando a los operadores a tener una respuesta más efectiva, ¿sí? A tener menor cantidad de falsas alarmas, ¿sí? Porque simplemente vieron algo que se movió pero no lo identificaron, o no necesariamente, como me decía algún día un cliente, ayudarle a que el operador no se vaya a dormir, pero seguramente el operador se puede dormir. De hecho, conocemos por estadística que después de aproximadamente unos 20 minutos usted ya pierde totalmente el enfoque sobre lo que está viendo. Entonces hay que ayudarle al operador. Una de esas opciones es la parte de analítica. Bien, dentro de la parte de analítica entonces tenemos que entender algo muy importante y es lo siguiente. Cuando usted activa la analítica en un sistema, estamos hablando de que usted va a tener la capacidad, ejemplo, en una operación en tiempo real, de saber cuando un automóvil está dando vueltas en un sentido opuesto, cuando una persona está ingresando a una zona que no debe ingresar, cuando una persona está generando movimientos sospechosos. Y adicionalmente, un buen BMS con analítica adecuada debería permitirle a usted la opción de generar informes, de generar gráficos estadísticos, de generar alertas, ¿sí? Ejemplo, si usted quiere generar un reporte que le diga cuántos objetos pasaron, cuántas personas pasaron, cuántas detecciones de rostro hubo, ¿sí? Cuántos reconocimientos inclusive de placas hubieron en un segmento o en un lazo de tiempo determinado. La idea es que una buena analítica tiene que tener esa capacidad. Antes de pasar al siguiente slide, retomo una pregunta que realizó Gustavo y es sobre la integración. Y bueno, nos comenta que en un proyecto se utilizó un servidor standalone, un NVR, y se integró a través de un BMS. Pero que ese BMS no es un software, sino un equipo físico con su propio... A ver, más no es un software, simplemente es un equipo físico con su propio sistema operativo. Esto es una buena práctica para la integración. Ah, ok, ya entiendo. Bueno, ahí hay algo muy importante. Hay que saber qué capacidad de lo que hemos visto en anteriores puntos me brinda ese BMS. Normalmente, si ese sistema operativo que tiene ese equipo es un sistema operativo propietario, es decir, el cliente usó cámaras IP marca X y el NVR con el BMS integrado es marca X, lo más probable es que como el sistema operativo es marca X, la integración está limitada a la marca o a muy pocas marcas, ¿ok? La idea es buscar un BMS, perdón, que no esté amarrado a una marca en particular. Que si su BMS se va, digamos, a migrar a nuevas tecnologías, que usted no tenga el limitante de que tiene que ser con una marca específica, que lo puedas hacer con cualquier marca. Espero haber respondido a tu pregunta, Gustavo. Vamos a ver entonces unos ejemplos de lo que sería una buena analítica. Vamos a pasar al siguiente slide y entenderemos un poco más. Bien, dentro de las analíticas que hoy en día el mercado tiene mayor demanda, están estas que estamos nombrando aquí. El conteo de personas, la infiltración, el conteo de objetos abandonados, objetos removidos, detección de rostros, la vagancia o menudeo, es decir, mi sistema debe ser capaz de detectar cuando una persona está en una zona, simplemente, digámoslo así, paseando, sin hacer algo específico, pero que está como merodeando la zona. Y el sistema debe ser capaz de generar un reporte
para ello. La manipulación de la cámara. Una buena analítica debe ser capaz de entender cuando una cámara está siendo tapada, cuando está siendo manipulada, cuando está siendo alterada la posición original de la cámara. Debo tener también la opción de barreras virtuales, alarmas por velocidad, objetos detenidos, control de dirección. Esta es muy importante, filtrar por objetos. Una buena analítica, y hay que entenderlo muy bien, debe estar en la capacidad de clasificar los objetos en la escena. Me explico. Si usted le está diciendo cuente, el sistema debe estar en capacidad de diferenciar en su conteo cuántos fueron carros, cuántos fueron personas, cuántos son camiones, y lo que usted le ponga a clasificar. Eso es una buena analítica, ¿ok? Debe tener también opciones de cancelar vibración en las cámaras. A veces nos encontramos que por ciertas instalaciones, la cámara tiene un nivel de vibración que puede ser mínimo, pero que puede molestar a la imagen. Entonces la idea es que la analítica también nos permita hacer ese tipo de cancelación a través de software. Tiene que tener un procesamiento distribuido. Esto quiere decir que usted podría tener varios servidores, pero usted podría crear solamente una red de analítica. Y los servidores podrían ser capaces de conectarse a esa red de analítica y usar esos recursos y no saturar una sola máquina haciendo el procesamiento, sino que haya un procesamiento distribuido, es decir, en distintos servidores. Palabras más, palabras menos, que usted tenga un servidor principal para monitoreo y gestión y otro servidor para solamente realizar analítica. Debe también, dentro de lo que uno busca con la analítica, que haya una configuración 3D, una configuración muy fácil, muy intuitiva, que para el operador o para ustedes, en este caso como integradores, cuando quieran hacer esa configuración, no se convierta, digamos, en una tarea demasiado dispendiosa, sino que por el contrario sea una tarea fácil, que usted pueda ingresar una altura, que usted pueda comparar cómo es la escena con base a lo que usted está configurando. A eso me refiero con una configuración fácil. Debe tener entonces también las clases de objetos, debe tener investigaciones y reportes, y finalmente debe permitir que se haga un análisis en vivo, ¿sí? Pero aquí hago un énfasis bien importante. Hay sistemas DMS que les permiten inclusive, y son una muy buena herramienta, hacer un análisis o una analítica de video sobre grabaciones pasadas. Es decir, puede darse el caso de un cliente que le dice, mire, estas fueron las grabaciones, ejemplo, un centro comercial, estas fueron las grabaciones de la entrada principal de mi centro comercial hace 2 semanas, pero necesito saber cuántas personas entraron. Usted puede hacer analítica sobre un video inclusive que ya pasó en el tiempo, ¿ok? También es interesante esta página. Este es un pequeño ejemplo de lo que puede hacer la analítica. Espero que se esté cargando el video allí. Básicamente lo que estamos observando es que mi sistema es capaz de clasificar los objetos que ve. En este caso se está clasificando una persona que va pasando en la parte de atrás de la escena y se está clasificando un pato que está en el lago. ¿Qué información me da de cada uno de esos objetos? Primero, yo sé que la persona que viene allá tiene una altura aproximada de 1,60, ¿sí? Que está caminando a una velocidad aproximada de 1 km/h. Lo mismo el pato, dice que tiene un área aproximada de 0.5 metros cuadrados. Ese tipo de clasificación es algo que la analítica nos debe permitir. ¿Okay? Finalmente, usted, cuando está detallando una escena, usted no está viendo solo personas, usted puede estar viendo objetos también, carros, motos, bicicletas, personas, grupos de personas, y un sistema con una buena analítica debe estar en capacidad de clasificar cada uno de esos distintos objetos. Eso es parte de lo que hablamos de una configuración gráfica, una configuración muy práctica, muy intuitiva. De hecho, aquí en el segundo gráfico vemos parte de la configuración de la analítica que mostramos hace un momento, ¿sí? Simplemente yo tener una escena, poder dibujar, en el caso de detección por áreas, dibujar una área que no sea netamente cuadrada, sino que pueda ser un polígono, dibujar una serie de contadores, clasificar, ¿sí? Y en el caso de la configuración ya propia, que yo pueda hacer un análisis con una rejilla 3D como la que está aquí, donde yo puedo en la escena perfectamente ver las personas que están en la escena y clasificarlas, o más bien calibrar con respecto a la altura real de esas personas, ¿okay?
Aquí nos pregunta Dagoberto, ¿se integra la analítica corriendo en la cámara que se envía al PMS de notificación alarma? A ver si entiendo bien la pregunta. Cuando se hace la analítica, ¿estás hablando de que se pueden hacer notificaciones de alarmas? Si es así, sí. La idea es que la analítica nos permita, cuando yo le haya puesto una tarea específica y haga esa detección, generar una alerta, generar una notificación. El cómo maneje esa notificación ya es muy propio del BMS. Hay BMS que te permiten enviar correos, que te permiten mostrar mensajes en pantalla, abrir cámaras, generar marcadores o bookmarks. Hay que mirar hacia qué realmente quieres y con ello seleccionar el BMS más adecuado para eso. Otra pregunta de Ramiro dice, todos los parámetros de análisis de video que mostraste en tu presentación, en teoría las deberían tener todos los BMS. Es lo recomendable, pero como dije al principio, lo que estamos tratando no son unos mandamientos, es básicamente cuáles son las mejores opciones que yo puedo tener para seleccionar un BMS. La idea y las que planteamos en el slide anterior son las analíticas que más vas a encontrar que requieren los clientes en el mercado. ¿Sí? Son las que normalmente los clientes están demandando y principalmente los clientes que hablamos al principio, el sector gobierno y el sector industria. Entonces es bien importante contar con un BMS que me brinde todas esas características, ¿ok? Dagoberto, espero haberte respondido la pregunta, si no, con muchísimo gusto puedes reformularla o al final me la puedes enviar por correo electrónico, no hay ningún problema. Mostremos otro ejemplo. Esta es una serie de reportes que me debe permitir mi analítica. ¿Sí? En el caso, un ejemplo de que usted haya estado contando personas o haya estado contando X objetos, su sistema de analítica que está integrado con el BMS que usted seleccionó debería tener o debería estar en capacidad de generar este tipo de reportes. ¿Okay? Vamos avanzando por aquí. La parte de gestión de alarmas y eventos, que creo que es parte de la pregunta que hacían ahorita. Hoy en día, yo necesito que mi sistema sea capaz de gestionar, es decir, que yo pueda decirle, mire, si se genera una alarma, ese mensaje le tiene que llegar solo a X persona. Si se genera una alarma, yo necesito que se muestre un mensaje en pantalla, pero que la persona que atendió ese requerimiento tenga que llenar un reporte, un informe. A eso me refiero con el manejo de alarmas. Y, como dicen por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces vamos a ver un video al respecto. En este caso, tengo en el primer recuadro la escena en tiempo real. En el segundo recuadro es la configuración que yo apliqué a la analítica. En este caso, simplemente se demarca un área. Es un área de zona prohibida, es decir, aquí no puede ingresar nadie. En este caso, dentro de la clasificación que se hizo, se puso que no puede ingresar ninguna persona. Y finalmente se puso una línea adicional sobre la cerca para que nos avise si alguien está tratando de generar una infiltración allí. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema está en ese momento en tiempo real analizando, ingresa una persona, es capaz de clasificarlo, me dice que hay una presencia no autorizada en una zona prohibida, la gestión de alarmas me debe permitir generar mensajes personalizados y la analítica, si ustedes, no sé si se alcanza a ver por allí, pero es capaz de clasificar que lo que está ingresando allí efectivamente es una persona, no es un animal, no es un vehículo, es una persona propiamente. Cuando yo hablo de gestionar alarmas, es mirar si la alarma después de un tiempo ya debe dejar de ser atendida o si por el contrario, hasta que no se desarme el sistema, esto va a quedar en alerta continua. En este momento, esto va a generar una alerta continua porque la persona continúa en el sitio, inclusive está tratando de violentar la cerca, rompe la cerca y cruza. El sistema entonces ya me genera una alerta diferente, me dice, atención, la alerta perdón, me enredé, la cerca ha sido cruzada. ¿Ok? Aquí es bien importante entonces esto de la analítica, que yo pueda gestionar de manera personalizada esto. Seguramente este mensaje no le tiene que llegar a la persona que está revisando las cámaras internas. Este mensaje le tiene que llegar a la persona que está gestionando las cámaras perimetrales. ¿Okay? Esto es una forma de lo que yo pretendo con un sistema BMS adecuado. La redundancia. Cuando hablamos de redundancia, estamos hablando de que
mi sistema de BMS debe ofrecer una redundancia para la grabación y la gestión de video. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón su sistema o su servidor principal falla, debe existir un servidor capaz de respaldar y de relevarlo en las tareas que él estaba realizando y que usted no pierda información. Imagínense ustedes un sistema donde un servidor esté conectado con 100 cámaras, de las cuales, ejemplo, 10 son vitales, son muy importantes, y ese servidor falla, va fuera de línea, se quema, qué sé yo, tiene algún error y no hay ningún servidor que lo respalde. Quiere decir que su cliente se va a quedar sin grabaciones hasta que no se reemplace el servidor. La idea es que un buen BMS debe tener la capacidad de redundancia, es decir, de poner otro servidor que inmediatamente detecte la falla, releve al servidor primario y que una vez se restaure todo, el servidor que hizo ese relevo le pase todos los datos al servidor principal y que para el cliente sea transparente que jamás hubo una falla, simplemente hubo un sistema que fue capaz de hacer el relevo. Y esto es bien importante en los BMS. En el mercado ustedes van a encontrar BMS que no tienen esta opción y se puede convertir en un problema y nuevamente reitero, sobre todo en aplicaciones tipo industria y tipo gobierno. Supongamos, ustedes están manejando un cliente que tiene la parte de importaciones, ¿sí? O que mejor aún, está exportando productos. En el caso de Colombia, que manejamos cierta regulación, y el sistema BMS debe ser capaz de respaldar por una norma que tenemos aquí X días de grabación, pero el sistema falló, se dañaron los discos duros. Perfectamente ese cliente que se quedó sin esas grabaciones, la exportación que planeaba hacer se puede caer, porque el gobierno o el país a donde va a exportar le puede exigir las grabaciones y si no las tiene, pues simplemente no puede exportar. Por eso es importante tener un sistema de respaldo, que el término adecuado es un sistema, como lo vemos aquí, de redundancia. La distribución y el uso de tecnología móvil, ya para terminar, hablamos de que un buen BMS debería tener la capacidad de monitorear y de poder controlar los distintos eventos a través de dispositivos móviles. Inclusive hoy en día en el mercado nos encontramos con varios BMS que ya ofrecen la posibilidad de convertir esos dispositivos móviles en cámaras que estén enviando la señal directamente al BMS y grabando. Entonces, también es un punto bien importante a tener en cuenta. Son muchos beneficios los que ustedes pueden tener al usar un BMS, pero piensen en todas estas características. Hace poco estábamos en una consultoría con un cliente y uno de estos BMS ofrecía esta opción. Entonces el cliente dijo, es perfecto, necesito aplicaciones donde muchas veces requería de deberes móviles, era un problema conseguir los deberes móviles, pero ya sé que puedo realizar esa aplicación con un celular económico, con un celular que obviamente funcione bajo Android, bajo iOS, bajo los parámetros que el BMS ponga, y me ahorro tener que comprar un deber móvil. Entonces, son varias aplicaciones interesantes que se pueden hacer con la tecnología móvil. Bien, si tienen preguntas, voy a empezar aquí a responder las varias que me han llegado. Empecemos con una pregunta por aquí de Oliver. Oliver dice, tengo un BMS, ¿el software analítico debe ser la misma marca del BMS con el que cuento o hay opciones abiertas que se puedan adaptar a cualquier BMS sin perder funciones? Bueno, normalmente los BMS usan un motor específico. Entonces, normalmente, si tú escoges la marca de BMS X, él te dirá, yo uso la analítica marca X. Que puedas usarla en cualquier cámara, sí. ¿Ok? No hay problema con eso. Pero también hay que entender que hoy en día hay cámaras, no propiamente BMS, sino cámaras que tienen capacidad de análisis. Tienen algo que se denomina analítica embebida. Entonces, en ese caso, quien hace la tarea de hacer el análisis del video no es el propio BMS, sino la cámara. En ambos casos, un buen BMS debe trabajar de las dos formas. Debe trabajar con un motor de analítica propio, pero debe también trabajar con la analítica que le pueda brindar una cámara. Hay otra pregunta
por aquí de Ramiro, con respecto a lo que acabamos de responder. ¿Se puede tener al mismo tiempo analítica por medio de cámaras y por medio del BMS? Claro que sí. Claro que sí. La diferencia respecto a cómo es este uso tiene que ver más con cada BMS. Seguramente hay BMS que te van a decir, mira, para usar analíticas de cámara requieres esta licencia y para usar la analítica propia del BMS requieres esta otra licencia, pero la puedes usar en simultánea, no tiene ningún problema. De hecho, la ventaja que tienes de usar la analítica que tienen las cámaras es que la carga computacional sobre el servidor va a ser menor. Entonces, tu servidor no va a estar tan saturado, no va a estar trabajando tanto como lo haría si tiene adicionalmente que hacer la analítica. Hay otra pregunta por acá de Marlon. Nos pregunta, ¿cómo sé que un BMS tiene redundancia para la grabación? Ya que trabajo en una organización del gobierno y quisiera más información. Perfecto, Marlon. Si quieres, al final de la charla, ahí están mis datos. Por favor, me escribes un correo y te doy la información necesaria al respecto. Pregunta también Marlon, ¿qué pasa con los BMS si nos quedamos sin fluido eléctrico? Cosa que pasa mucho acá. Bueno, ahí ya es algo más de la infraestructura que como integrador se te ofrezca, que el integrador te ofrezca. Es decir, un buen proyecto debería tener en cuenta ese tipo de situaciones donde me voy a quedar sin fluido eléctrico. Entonces, ¿qué UPS debo tener para respaldar tanto mi servidor principal como mi sistema de SSTV, pero respaldar también ese servidor de redundancia? ¿Ok? Tiene que ver más con eso. Entonces, realmente para el BMS es transparente si se va la energía o no. O sea, si tú pusiste un sistema que sea capaz de generar la energía mientras el fluido eléctrico principal no está, para el BMS fue transparente que se fue la energía. O sea, el BMS nunca va a sentir, o el hardware realmente, que es el computador, no va a sentir que se fue la energía o el fluido eléctrico. Pregunta Jonathan. En cuanto a OnBeef y Driver SDK que integran los dispositivos con el BMS, bueno, ahí saber puntualmente es algo que es una información propia de cada BMS. Te diría que es importante que consultes con el distribuidor o con la persona que está haciendo la participación del BMS. Si gustas también puedes enviarme un correo y te puedo dar un poco más de información al respecto. Pregunta por acá Víctor. Dice lo siguiente. En la integración por API, entiendo que si el sistema integrarse cambia de versión, la integración se pierde. Es correcto. Es posible. ¿Ok? Es una posibilidad. ¿Por qué es una posibilidad? Porque resulta que normalmente, desde el punto de vista de desarrollo de software, tú sabes que a medida que yo voy sacando nuevas versiones de mi sistema, lo que yo pretendo es mejorarlo. Entonces, si en la versión 4 yo vi que, ejemplo, llamar un video a 30 cuadros por segundo hacía que mi sistema colapsara, entonces yo esa función la quito de mi sistema. Pero resulta que esa era la función que tú usabas para trabajar y yo la quité de mi sistema, entonces tu integración se perdió. Bien, por eso hablamos de que se puede perder. Espero que sea respondida la pregunta, Víctor. Pregunta Miguel, cuando se digitaliza con un servidor de video la imagen de una cámara análoga y después será procesada por un software de analítica de BMS, ¿cuál debe ser la resolución mínima necesaria para la cámara analógica? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, mi recomendación es que si puedes obtener una buena resolución, por encima, ojalá, de 600, de 800 TVL, sería lo mejor. Pero perfectamente, y lo he visto, cámaras antiguas, cámaras de 480 TVL, que están siendo codificadas a través de un DVR, con resoluciones, ya hablamos en resolución digital, resoluciones SIF, la analítica funciona sin problemas. ¿Sí? De hecho, muchos BMS, y un buen BMS en general debería hacerlo, debe trabajar con mínimo con esa resolución, con una resolución SIF. Inclusive yo he visto trabajar con resolución SIF hasta reconocimiento de placas. Entonces, es bien importante eso que acabas de preguntar. Muchas gracias por tu pregunta. Pregunta Yader. Al integrar con cámaras análogas con un encoder o BMS, ¿este realiza el mismo trabajo que con una cámara IP? Sí, realiza el mismo trabajo, es exactamente. Lo que está haciendo el encoder simplemente es convirtiendo esa señal que es netamente analógica
publicándola a través de una dirección IP, y ya si tu encoder tiene la capacidad, ejemplo, de generar múltiples strings, el BMS se está entendiendo es con el encoder, ya no se está entendiendo más con tu cámara. ¿Okay? Pregunta Marcelo. ¿Se puede hacer un seguimiento de una persona o objeto seleccionado en un conjunto de cámaras? La parte de tracking propiamente, en muchas ocasiones es una función propia de la cámara. Sin embargo, cuando tienes analítica, lo que puedes hacer es que las cámaras interactúen entre ellas. Es decir, supongamos que tienes, es un ejemplo que me acaba de ocurrir, tienes un estadio. Imagínate que estás en las 4 esquinas del estadio, tú le puedes decir a la cámara de la esquina 1 que si ve algo en la esquina número 2, la cámara, que ejemplo, es un PTZ en la esquina 3, haga el acercamiento hasta ella, ¿sí? Y empezar a jugar con esa serie de parámetros, que las cámaras entre ellas empiezan a comunicar y que hagan una especie de seguimiento. Pero si lo que tú requieres puntualmente es un seguimiento, un tracking, es decir, que todas las cámaras vayan siguiendo solo una persona, algunos BMS lo hacen, otros no lo hacen. Normalmente es una función más propia de una marca de cámaras específica. ¿Okay? Si requieres más información, con muchísimo gusto también yo te puedo colaborar allí. Bien, no sé si tienen más preguntas. Si no es así, entonces les dejo por acá mis datos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estemos pronto en contacto. Y cualquier inquietud que tengan, con muchísimo gusto estoy para servirles. ¿Okay? Muchas gracias.